el Señor esta mañana. Les decía yo a los hermanos, el jueves, que el jueves yo me convertí otra vez. Hace 2 semanas no estaba con ustedes, pero en un momento como siempre lo decimos jocosamente, entre chiste y serio. Cuando uno está en la casa del Señor con los hermanos, pues siente que eso mismo, que faltó algo de la vida. Pero aquí estamos de vuelta ya, gracias a Dios. Amén. Así que aquí estamos. Muchas felicidades a las madres de su día. Pero como siempre decimos, nuestro llamado y lo que Dios pone en el corazón es honrar a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas, todo el tiempo. Amén. En el nombre de Jesús. Es una bendición del Señor. Gloria a Dios. En todas las etapas de la vida, el Señor siempre pone a que nos están bendiciendo todo el tiempo. Tenemos que siempre estar pendientes y darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Una de las debilidades del ser humano es que a veces uno da las cosas por sentado. Y no debe ser así. ¿Amén? Lo único que uno debe dar por sentado es la salvación en Cristo. De eso lo vamos a hablar ahora. Amén. Ahí sí que es verdad que usted, después que usted cree en Cristo, no tiene que hacer nada para ganársela porque ya se la ganó, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando hoy. Pero el resto de las situaciones y las relaciones que el Señor nos da, hay que cultivarlas, amén, y atesorarlas en el nombre de Jesús. Así que en el nombre del Señor, hoy vamos a estar en 1 de Juan capítulo 5, verso 9 en adelante, de 9 al 17. ¿Se acuerdan la serie que habíamos estado predicando antes, que llevábamos definiciones? Por hoy vamos a estar en la 16ª. Vamos a hacer un ajustito porque está un poquito. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora se le va a agotar la batería. Segundo. Primero de Juan 5, 19, pero 9 al 17. Estamos en vivo, cualquier cosa puede pasar, mira. Aquí está. Gloria a Dios. Ahora sí, en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 5, versos 9 al 17. Amén. Dice de esta forma: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si alguno quiere a su hermano cometer el pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia hay pecado, pero hay pecado no de muerte. Señor Padre Santo, en esta hora te damos gracias por la bendición de estar en tu casa y de poder considerar tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a entenderla, y después de entenderla, a ponerla por obra en nuestra vida, mi Señor Jesús. Y sobre todas las cosas, asegurarnos que de aquí todos salgamos creyendo en tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, para así tener
la seguridad de la vida eterna, Señor, cuando ya todo este mundo y toda esta vida se acabe, porque se va a acabar, pero queremos estar contigo en la eternidad, Padre Santo. Glorifícate ahora, Señor, en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Felicidades a todos. Igualmente. Me dejaron a pie. Pero estamos aquí, gloria a Dios. Estamos ya aquí todos, gracias a Dios. Bueno, hermanos, testimonio. ¿Sabe que muchas veces decimos, mira, cuida tu testimonio, guarda tu testimonio? A veces decíamos, mira, en tal sitio, diste testimonio. Entonces, la palabra griega que está debajo, detrás de la palabra que se traduce testimonio, es martirio. La palabra martirio es la palabra que está en griego y se traduce testimonio en español. En estos primeros versos que leímos, la palabra testimonio aparece 6 veces. Que Juan dice, este es el testimonio y aquello es el testimonio. Dios testificó acerca de su Hijo con testimonio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio dentro de sí mismo y todo ello. Vamos a explicar esto, ¿verdad? De manera breve. Pero testimonio, de esa palabra griega es que sale el nombre de aquellos que dieron en ocasiones su vida por Cristo Jesús. Le llaman mártires, ¿verdad? Inclusive hay un apellido en español que le llama mártir. Yo conozco una persona que hago ahí apellido mártir. Pues mártir, por martirio, es testigo. ¿Por qué? Porque se le aplicó ese nombre a aquellos que por el testimonio, por ser testigos de Cristo, pagaron con su vida. Amén. Por eso es que esos mártires, amén, se les honra de esa forma. Pero la palabra real en español, testimonio, es precisamente esto, es lo que el mártir confirma, o el que prescribe el testimonio, aquel que dice, este es el testimonio, ¿qué es lo que dice? En el caso del Padre, como vamos aquí, Dios el Padre, Él dice, Él dio testimonio, y ese testimonio está en su Hijo, que la vida eterna está en su Hijo, pues ese es el testimonio, amén. Fíjense que Juan pudo haber dicho un montón de verdades bíblicas aquí, montones de verdades bíblicas, pero él se prescribió, ¿verdad?, dirigido por el Espíritu Santo, a esta acerca de cuál es la obra que hace el Hijo de Dios en nuestras vidas. Recuerdo yo en una ocasión, ¿verdad?, y yo te lo he contado antes, hay personas que no tienen una seguridad o una visión clara o una noción clara de cómo están ellos respecto a la eternidad. Y me refiero a que si le preguntan o le preguntáramos, ¿sabes tú y estás seguro a dónde vas a ir después que te mueras? Porque te vas a morir un día. Ah, eso no lo sabe nadie. Algunos iban más allá, decían, es más, sería pedante de mi parte pretender decir que yo estoy seguro que me voy con Dios, como decía. Y entonces esas nociones no son bíblicas, fíjate. Ahora, lo que sí sería una pedantería sería ir en contra de lo que a todas luces a Dios le desagrada, y lo que a todas luces es una vida completamente de descaro y completamente de desprecio a Dios, y después de tener la fuerza de cara de decir, pues yo espero que Él allá me haga un huequito en una esquinita, porque esa no es lo que nos dice la palabra del Señor. Precisamente eso es lo que Juan quiere que todo el mundo esté claro, este asunto del testimonio que Dios ha dado. Y el punto que le está haciendo, el verso 9 dice, nosotros recibimos el testimonio de los hombres. ¿Qué es un testimonio de los hombres? Que alguien te diga, Tito, mira, esto que yo te estoy diciendo, este es seguro. Esto, como dicen en inglés, you can take it to the bank, como que dice, es constante. Es como si fuera dinero en efectivo. La verdad que la gente se atreve unas manos. Y entonces, nosotros, según la palabra del Señor, y es cierto, como usted lo sabe, nosotros le creemos. O sea, que usted recibe el testimonio de alguien, es que usted le cree. Y no solamente es que cree, ¿verdad? Porque yo creo, o sea, que en Puerto Rico dice, los que creen son, ya te sabes, las gallinas, como dicen.
de los medios humanos. ¿Usted tiene depósitos en la cooperativa de Isabel? O en el Banco Popular, si quiere usted. ¿Usted lo ha visto? Allí. Yo lo he visto. O sea, usted puede ir como en los tiempos de antes, que iba, ok, enséñame dónde está el dinerito mío. Ah, mira, está en esa lata que tú ves allí, en esa botella. Usted no lo ve. Es más, usted pensaría que en las susodichas cajas fuertes de estos bancos, ellos tienen allí, en cualquier billete, todos los depósitos de todas las personas que están adjudicados a ese banco. Y eso no es verdad, ese dinero no está allí. Ese dinero, hoy en día, es como, está en la nube, está disperso. Y no solamente eso, el valor de ese dinero es debido a la buena fe. Cuando usted busca en el billete, literalmente dice, ¿verdad? Esto está adherido a la buena fe del gobierno de tal. Y tú dices, espérate, dale aquí igual y dice, ¿qué es la buena fe? Pues que el gobierno es un gobierno sólido, que el gobierno tiene dinero o tiene, ¿verdad?, bienes para garantizar que ese billete vale $1. Porque el billete de por sí no vale $1, son cantos de papel. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Ese dinero está puesto en la buena fe. Entonces, aquí dice la Biblia, nosotros recibimos la buena fe de los hombres. Amén. Eso que hay personas de los tiempos de enantes, como dicen, que decían, yo no creo bajo la teoría. Cogían, lo metían dentro de un sobre y debajo del colchón. O algunos venían en una lata de galletas sultanas, las amarillas grandes, hacían un boquete y lo metían allá entre la tierra. Pues esos pueblos abundan. Ah, ¿dónde está la lata? Que guardó papi, guardó pueblo. Él no hizo un mapa donde estaba, solamente él sabía. Porque no confiaban en el testimonio de la nueva noción moderna para ellos en su tiempo, de que había un banco donde tú guardabas mi dinero, lo ponía allí, y yo confiaba en ellos, que ellos lo estaban cuidando. Nosotros recibimos, es un ejemplo, ¿no? Nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Amén. Y estamos tranquilos con eso. El argumento que está haciendo Juan es que el testimonio que Dios ha dado es mayor que eso. Es mucho más firme. Es completamente inviolable. Ese es el punto que le está haciendo aquí. Claro, en este primer verso que leímos, él no explica cuál es ese testimonio, cuál es el testimonio, cuál es la evidencia que Dios nos da. La va a decir más adelante. Pero el punto que está haciendo es, mira, ¿tú le crees a fulano? No, decimos nosotros, pues ¿por qué no le crees a Dios? Si le crees a fulano y dices no creerle a Dios, ¿no te das cuenta el disparate profundo que es eso? Amén. ¿No te das cuenta la contradicción de términos que es eso? Porque todo el mundo dice, seguro es lo que Dios trae. Pero, según dice la Biblia, en el momento de la verdad, espérate, seguro es un peso en el bolsillo, dice mucho, ¿verdad? Seguro es esto, seguro es aquello, seguro es lo que yo pueda tocar, lo que yo puedo ver. Por eso que Juan está haciendo este punto tan importante acerca del testimonio real, final, firme, incambiable que Dios dio. Por eso sigue diciendo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Todavía no ha dicho cuál es el testimonio que Dios ha testificado. O sea, cuando se dice que ha atestiguado Dios, amén. Imagínense, usted que conoce al Señor, usted se atrevería a decirle al Señor, no es de esta forma, como tú dices, es de esta otra. ¿Verdad? Por eso es que hay personas que a veces yo veo que han
dicho, lo dicen a veces quizás de una manera liviana, de una manera quizás en ignorancia, ¿verdad? Todos tenemos bastante grado de ignorancia, todos. Dicen, yo estoy enojado con Dios, yo alterco con Dios, ¿cuál es ese concepto de uno altercar con Dios? Quizás porque leen en el Antiguo Testamento que estaba Jacob, luchó Jacob contra el ángel de Jehová, pero eso es otro contexto, hermano. Jacob lo que estaba haciendo ese día era convirtiéndose al Señor, si usted se da cuenta, porque Jacob era un títere buscón, antes de eso usted lo sabe, no es porque se llame Jacob, ¿me entiende? Era la gran cosa, hijo de Isaac, cualquier persona puede ser, cualquier persona, la diferencia la hace cuando servimos al Señor o no. Ahí se convirtió en Jacob. Pero eso no quiere decir que usted va a estar, pero Dios, hoy le tengo ganas al Señor. Y voy a pelear con el Señor. Entonces, inclusive, muchas personas que andan en error hoy dicen, ¿peleaste tu bendición? No. ¿Cómo que pelear tu bendición? Como si Dios tuviera unos prerequisitos inventados por hombres para Él bendecirte o no. Eso no funciona así, hermano. El Señor las cosas las da por su gracia infinita. Cristo Jesús, la salvación, en quien está la salvación, Él es la salvación, fue dado por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para pagarlo, ni siquiera para poder explicarlo. Nosotros no podemos explicar cómo es que el Señor nos amó. Sí sabemos que nos amó. No podemos explicar por qué en su gracia Él decidió ofrendar a su Hijo. Sí sabemos que lo ofrendó. Amén. Y sabemos que en Él tenemos vida eterna, que es lo que va a decir más en unos momentos. Así que ese testimonio de Dios, ¿okay? Dice, la gente le cree cualquier cosa, pero cuando Dios dice acerca de su Hijo, la gente no cree. Es lo que está diciendo Él en el versículo 9. Y por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios, ya tiene el testimonio en sí mismo, tiene el martirio en sí mismo. ¿Qué quiere decir? La Biblia habla claramente, no en esta porción, pero en muchas otras porciones, como ya usted sabe, que cuando usted confiesa a Cristo como Salvador, cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando usted le cree el testimonio del Padre dijo, a través de mi Hijo, amén, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tendrá vida eterna, amén, le dice la palabra, ¿okay? De tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, amén, para que pudiéramos tener vida a través de Él. Bendito sea el Señor. Así que cuando usted cree en Cristo Jesús, el Señor le envía su Espíritu Santo, amén, Dios mismo viviendo en usted. Para que mucha gente pregunta, ¿y dónde está Dios? El creyente puede decir, Dios está dentro de mí. Suena pedante, ¿verdad?, para algunas personas, pero la realidad es que nosotros no merecíamos esto, pero el Señor nos lo regaló y nos dio su Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que sepamos cómo obedecerlo. ¿Ven? Así que ese testimonio, amén, estriba en que al usted creer en Cristo, amén, usted pasa a ser propiedad de Dios. Y la garantía es que Dios vive dentro de usted, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. No solamente porque Dios vive dentro de él, sino porque testifica que yo soy quien soy, y en la eternidad también, por cuenta de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús me salvó. Amén. Ese es el testimonio. O sea, el testimonio estriba también muchas veces, la palabra como lo usamos es que usted esté dando buen testimonio de Cristo Jesús. O sea, ¿cuál debe ser el buen testimonio de un creyente? Porque el creyente viva según dice la palabra de Dios. Y si nos ponemos a explicar, pues nos tardamos mucho, pero usted sabe, amén, que usted haga las cosas dignas como del Hijo de Dios. Fíjense qué clase de vara es esa, pero de esa forma es que el Espíritu que le ha sido dado por usted creer en Cristo le mueve todos los días para que usted vaya cada día más asemejándose a aquel que le salvó.
Amén. De esa forma, usted da testimonio. Pero el uso correcto de la palabra testimonio es que ya por usted haber creído en Cristo, usted tiene el testimonio de sí. Porque el testimonio que el Padre dio es su Hijo Jesús. Amén. Que lo dio por nosotros en la cruz. Por eso es que dice, el que no cree a Dios, lo que está haciendo es que le está diciendo mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Usted se da cuenta que todavía no he explicado cuál es el testimonio que dio acerca de su Hijo, lo voy a explicar más tarde. O sea, esa parte es importante, porque hay muchas personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Muchas personas dicen así, y hay muchos cantantes que decían así, muchos líderes dicen así. Muchas personas no lo dicen así, pero usted se lo ve a todas luces en su vida que es así. O sea, ¿qué quiere decir creer en Dios, pero a la manera de la persona? Pues que ellos escogen qué cosas van a creer, qué cosas no, y qué cosas van a hacer y qué cosas no. O sea, ellos se reservan el derecho, amén, de creer lo que ellos les dé la gana respecto al Señor. Cuando el Señor ha dicho, mi testimonio es este, lo voy a explicar ahora, mi testimonio es este, y hay que creerlo porque es mi testimonio. Ustedes reciben el testimonio de cualquier persona, ¿por qué no reciben mi testimonio? De hecho, ese mismo argumento lo hacía Cristo cuando intercambiaba opiniones con el montón de gente en el pueblo y con los líderes religiosos de la época también. Decía, pero si ustedes me ven aquí, ¿por qué ustedes no reciben mi testimonio? No, porque es que tú te haces igual a Dios. Y él en las contestaciones le decía, pues eso mismo es, porque era verdad. Pero ellos no podían bregar con ellos porque no habían creído en el testimonio que Dios había dado acerca de su Hijo. Por eso aquí hay tantas personas. Si usted le pregunta quién es Cristo Jesús, le dan 500 definiciones. Usted sabe que los americanos dicen beating around the bush. Pero es aquí que está, no, pero alrededor. Pero aquí que está. ¿Quién es el Hijo de Dios? Él es un gran líder. Él fue mi amigo. Él es mi copiloto. Él es mi música. Él es mi musa. Él es cuánta vaina hay. Pero no dicen, porque no han creído en el verdadero testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Eso es lo que está aclarando Juan aquí. Usted sabe que en el tiempo de Juan, el contexto es importante, Juan estaba batallando con un montón de disparates doctrinales. ¿Okay? Especialmente uno que hablaba de que Cristo Jesús en la cruz, en realidad no era Cristo Jesús hombre, era Dios hecho hombre, fue como una imagen, una semblanza, ¿ok? Una semblanza de un hombre que muchos dijeron que era Dios encarnado, pero en realidad era una semblanza, no era un cuerpo real. Por lo tanto, la sangre no era real. Por lo tanto, la muerte no fue real, porque era imposible que Dios muriera. ¿Verdad que hace sentido? Y entonces, los torpes se sienten más inteligentes cuando hacen ese tipo de lógica. Dicen, Dios no muere, por lo tanto, si aquel dicen que murió, fue que no murió nada. Y si dicen que murió, fue que pareció que murió. ¡Wow! ¡Qué brillante soy! Soy como Einstein y Newton combinados. Entonces, las personas se enorgullecen de ese tipo de lógica. Dios no se basa en la lógica, porque nosotros, arrastrados, todos nosotros, no valíamos nada. La Biblia dice así, todos nosotros nos apartamos por donde el camino que nos dio la gana. Pero Jehová, Dios, cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Ah? Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay, oiga, esto está peor, quien busque a Dios. Por eso cuando le mandan, busca
El que le busca es Él. Amén. Por eso dicen por ahí, sí, el que busca encuentra. Te encontrará todo lo que usted le dé la gana, pero a Dios no, a menos que Él quiera dejarse encontrar. Amén. Así es que funciona, hermano. Así que lo dice la Biblia. Porque no hay forma de usted comprender estas cosas que está escuchando ahora, a menos que sea por la gracia de Dios. Por eso que la Biblia dice que todas estas cosas son locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es poder de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando no le creemos a Dios el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo, le hacemos mentiroso. ¿Por qué? Pues porque no le creyó a Dios respecto a lo que Dios dijo respecto a su Hijo. También otro punto importante que Juan hace es que hay muchas personas que dicen creerle a Dios en un montón de cosas, excepto respecto a Cristo Jesús. Ese es el asunto de a mi manera también. Dice, yo voy a escoger que yo le voy a creer a Dios. Inclusive yo voy a escoger qué partes de la Biblia yo voy a creer, porque este es testimonio de Dios también. Testimonio, evidencia. Esta. Si creemos que Dios nos dejó el testimonio escrito, entonces ¿por qué iríamos a decir algunas partes las voy a creer, otras partes no las voy a creer? Simplemente porque el criterio que usé es, si me gustan, las creo, si no me gustan, no las creo. La gente piensa que esto es una mixta de mediodía. Las habichuelas estaban sosas, no me gustaron, que esas no me las voy a comer. Sí. Y yo, pues, tiene que ser de esta forma, ¿está? Con la voz estamos abollados, pues no me gusta así. Me gusta de esta otra forma, no sé yo joven, ¿no? Y la gente piensa con liviandad que así son las cosas, Señor. Por eso es que Juan está siendo tan importante este punto. Dios dio testimonio acerca de su Hijo y hay que creerlo tal y como Él lo dio. Amén. No podemos ponernos a escoger ni a tratar de redefinir el testimonio que Dios dio, porque el testimonio es el de Él, no es el de nosotros. Y vuelvo y digo, todavía no he explicado cuál es el testimonio, pero vamos a explicar ahora. Le hacemos mentiroso o le hace mentiroso a aquel que no cree en lo que Dios dijo. Y dice, y este es el testimonio, ahora lo voy a explicar. Verso 11. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo. Usted no tiene ningún problema con ello porque usted ya creyó en el testimonio de Dios y creyó en su Hijo. Amén. Pero las personas tienen un tranque psicoexistencial con esto. No le quieren creer a Dios, por lo tanto no le creen a su Hijo. ¿Cuántos grupos hay por ahí? ¿Ven? Montones de grupos que dicen honrar a Cristo, pero no predican el Cristo bíblico. Amén. Digo, no creen en Cristo, pero lo predican, y suena como medio raro, porque es que ya hasta eso están haciendo para seguir engañando. No predican al Cristo de la Biblia, le dan dándole vuelta alrededor de la vaina y no acaban de definir bien bíblicamente el Cristo en el cual ellos dicen creer. ¿Por qué? Porque no le han creído a Dios. Es sencillo. El que no le ha creído el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que en Él está la vida eterna en Cristo Jesús, amén, pues no tiene vida eterna. Y esto es claro. Personas que todavía hoy, inclusive creyentes, dicen, pero ven acá, y los que están allá, que se plantan frente al gordito dorado, que tiene el ombliguito así por fuera, y le oran al doradito, y le ponen comida, le ponen ofrenda. Wow, pero esa gente son bien jarabas. Pero es que ellos son muchos. Y no puede ser que tantos estén equivocados. ¿Y a dónde quiere llegar, mijo? Bueno, no lo dicen. Yo lo que quiero llegar es que está fuerte esto, de que solamente a través de Cristo es que tengamos vida eterna. Tiene que haber otra cosa más.
Pues no hay más ninguna otra cosa. Gloria a Dios. Es a través de su Hijo. Por eso se nos mandó a testificar en todo lugar, porque solamente es a través del Hijo de Dios que se tiene la salvación. No hay más ninguna otra cosa. No se compra, no se gana, no se transfiere, no se canjea, no se hereda, no se pega. Solamente creyéndole a Dios. Cuando Dios te dice, solamente a través de mi Hijo puedes tener vida eterna, eso es creerle a lo que Dios dijo. Porque muchas otras personas le creen pedacitos de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Oye, cuidado que le encanta todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese está por ahí. Yo creo que ese es el sticker más famoso que venden en todos lados, cristianos y no cristianos. Y se le olvida el contexto. Se le olvida que quien dijo esas palabras, Pablo, era un siervo de Dios. Y que él estaba claro que Dios lo había mandado, porque él se lo había dicho, a padecer en el nombre de Cristo, por predicar su palabra y por dar testimonio. Él decía, a través de todas las cosas que yo he padecido, debido al testimonio de Cristo Jesús. Ese es el contexto. Pero por ahí las personas dicen, ay, yo quisiera comerme una barquilla en lugar de dos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces toman livianamente la palabra del Señor. Da furia hoy. Las personas quieren siempre trivializar y livianizar las cosas, especialmente en este lado hemisférico del mundo, donde la influencia, nosotros nos damos cuenta, la influencia que viene del norte es que todo lo quieren fácil, todo lo quieren rápido, todo lo quieren económico, ¿amén? Y todo lo quieren como que dado. Eso nos quejamos mucho de la generación de ahora. ¿Cómo usted la describiría? Ellos creen que tienen derecho a las cosas. Así. ¿De dónde usted cree que viene esa noción? De todo. Son los medios sociales de hoy. Ellos piensan que they are entitled to, como dicen en inglés. Ellos tienen derecho a cosas. Que se les den las cosas bien, se les den las cosas suaves. Y lo digo porque aquí hay muchachos de esta generación, aquí ahora mismo, y sentados con nosotros, porque preste oído a lo que estoy diciendo. Por eso muchas veces hay choque, ¿verdad?, con su padre y con sus abuelos. Y dicen, mira, tienes que fajarte, porque a nadie se le regalan las cosas. Eso es verdad. Lo único que nos regalaron a nosotros fue la salvación en Cristo Jesús. Amén. Pero muchas veces, ¿verdad?, la generación de ahora quiere todo así, como dado. Quieren poder escoger. Y la generación de ahora, y las que no son generación de ahora, también hay muchas cosas. Quieren poder escoger qué cosas hacer y qué cosas no. Y esperan que todo salga bien. Y muchas personas tienen ese mismo sentir acerca de qué cosas definen mi relación con Dios. Yo voy a decidir qué cosas le voy a creer a Dios y qué cosas no. Lo que está diciendo Juan aquí, mira, mis hijitos, como él dice, mis hijitos, mira. Dios ha sido claro. Tú aceptas el testimonio de la gente, de cualquier particular por ahí, que es fallido igual que tú, ¿verdad que sí? Sí. Y Dios dio un testimonio. Ah, sí. El testimonio que Dios dio acerca de su Hijo es verdadero. Si no le crees el testimonio a Dios, está diciendo que Dios es un embustero. ¿Y cuál es el testimonio que Dios dio? Que solamente en Cristo Él nos regaló la vida eterna. Y por eso dice después, simple, en el verso 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y eso contesta lo que estamos comentando hace unos momentos. ¿Cómo la gente pregunta, pero ve acá, antes que llegaran los españoles a Puerto Rico, me han dicho un montón de veces, los indios, taínos ¿cómo ellos podían conocer a Dios? Digo, no,
vaya ahí, vete a los, ¿cómo se llaman los igneris? Y los antes, los arcaicos, y los mosaicos, por lo que fueran antes, todos ellos, al igual que Abraham en su tiempo, estaban perdidos hasta la médula. ¿Cómo se salvó Abraham? Porque Dios le habló. Esa es la única forma que uno tiene a Cristo Jesús, conocer a Dios directamente, que Dios se le revela a uno. Entonces algunos se ponen listos y dicen, bueno, ahora entiendo. Quiere decir que cuando alguien, ¿verdad?, tenía necesidad de ser salvo allá en la montaña por allá en Asia, se le mostró el gordito dorado. Dios se reveló como si fuera el gordito dorado. Entonces unos que son más para acá dicen, ese es Alá. Dios lo revela. Y cada cual dice, es que Dios se reveló como en diferentes formas. No, porque dice claramente que Dios el Padre reveló a su Hijo, y el Hijo es uno. El Hijo no es el gordito pipón. Bendito sea el Señor. El Hijo no es ninguna otra figura. Ni los azulitos, aquellos pitufos que venían antes a predicar por las casas por ahí, ¿te acuerdas de ellos? Los Hare Krishnas. Sí, ¿se acuerda de ellos? Usted lo sabía por el olorcito daba desde cruzar la calle. Que venían con una batola como josita toda despintada. Eso fue un tiempo para allá, era setentoso, ochentoso, lo que estoy diciendo, para que subí. Pero estaban por ahí, todavía están. Ellos venían con el argumento, ¿estás perdido? Los primeros perdidos eran ellos. ¿Estás perdido? ¿Are you lost? ¿Do you need directions? Y ese era el argumento para empezar el pie forzado de la conversación. Dios no se revela a nadie, en ninguna persona, a menos que sea a través de su Hijo. ¿Ven? Inclusive el mismo Cristo dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que, aún aquellas personas que dicen, no, yo quiero tratar directamente con Dios el Padre. Eso es lo que pretendían los judíos. Pues el Señor le dice, sí, eso está tremendo, pero el único que te puede dar a conocer al Padre soy yo. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que Él dijo eso claramente, ¿verdad? Ese es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por eso es que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, por eso dice el verso 13, dice, estas cosas se las escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Para que sepan. La palabra griega, oida, para que sepan, que usted esté completamente seguro. La palabra oika es una traducción de esa noción cuando usted está absolutamente seguro. ¿Ven? Que no hay duda de ninguna clase, ni razonable ni irrazonable. Como que es algo final y firme, algo que no cambia, algo como que Dios se lo dio a usted. ¿Amén? Que Dios que no cambia, amén, se lo expresó a usted. Esa es la palabra que usa en griego y que se traduce en español, sepáis. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que esa es la vida que Dios nos ha dado a nosotros. Así que, contestando la pregunta, el argumento al principio, cuando comenzamos, que muchas personas piensan que es una pedantería yo decir que soy hijo de Dios y que estoy seguro que voy a estar la eternidad con Él, no es una pedantería. Pedantería sería si yo creyera o confesara que yo me lo gané por mis méritos. Entonces sí que es una pedantería de armas tomadas, como le llaman nosotros. Sería una cosa ridícula de mi parte pretender que yo puedo cumplir la expectativa de Dios simplemente por yo mismo. Por eso es que Él nos tuvo que regalar la salvación a través de Cristo Jesús. Ahora, lo que está diciendo aquí es que el que tiene el Hijo, el que ha creído,
testimonio de Dios respecto a su Hijo, que es la salvación, tiene vida eterna, seguro, final y firme, porque tiene la garantía del que nos dio el testimonio, de Dios el Padre. Así que nosotros podemos estar seguros de nuestra vida eterna. Amén. En el tiempo de Pablo había un montón, y en el tiempo de Manfred había muchos campos filosóficos, ¿verdad?, que estaban argumentando sobre la vida. Contemporáneo de Pablo, que tenía mucha influencia, uno que se llamaba Séneca. Usted tiene que haber leído quizás de Séneca en la universidad, ¿verdad? De la brevedad de la vida es breve, me quedé con las ganas. ¿Okay? Séneca, en su estoicismo, que era una de las vertientes, ¿verdad?, si queremos simplificar lo que él creía, dice: pues me tocó vivir esta vida, yo no la escogí, pues la voy a vivir lo mejor que pueda y me echaré al final. Ese era el sentido que había. Y me quedé con las ganas porque no tuve chance de hacer un montón de cosas que yo creía, porque la vida es breve. Allá otro escritor español mucho más tarde, se llama Calderón de la Barca, escribió algo similar también, de la brevedad de la vida. Algo así también nos dice la palabra, dice: los más robustos duran 70 y los que se pasan de la raya 80. Usted está ahí ya, ¿verdad? Ya, ve. Ya usted se pasó en la raya. Está en la misma raya. ¿Ah? Ciertamente la vida es breve. Y ciertamente aquellos que estaban, ¿verdad?, en aquel tiempo lamentándose de esa brevedad de la vida, se estaba escapando del punto por completo. Esta vida el Señor la hizo, la creó para ser eterna. Estuvimos hablando de eternidad hace poco, que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Usted no comprende la eternidad porque usted tiene un reloj. ¿Tiene un reloj, verdad? ¿Para qué usted tiene un reloj? Porque usted viene con el reloj las 10 y 8. Y Dios dice: ¿y qué me importa a mí? A mí no me importa la hora que sea, pues yo no tengo reloj. Porque para Él todas las cosas son amén y amén, son reales. O sea, cuando Dios dice, oiga, cuando Dios dice que vamos a estar con Él en la eternidad, es como si ya estuviéramos allí. Porque las cosas que Él dice no fallan. Eso es lo que quiere decir con el testimonio. Por eso el ladrón aquel le dijo: hoy estarás conmigo. Hay gente que se pone a truquear con las traducciones y las comas y los puntos, como los colones, los semicolones, todo eso. Eso es falacia. Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es posible eso? Si usted no está allí. No, usted no está allí porque usted no está muerto todavía. Sencillo como eso. Ah, ¿verdad? Pues cuando usted, si es de Cristo, oígame bien, cuando usted fallezca, se fue al lado del reloj. Ya usted está en eternidad. Eso no puede, es que no lo podemos entender, porque el mismo cuerpo suyo, aunque usted no tuviera un reloj aquí puesto, o un celular, o lo que fuera, mirando aquel que está aquí, usted dice: uno menos, uno menos, uno menos, o uno más, usted quiere, uno menos, saca uno menos, ¿por qué? Se me está acabando el tiempo. Cada día me queda menos, se me está acabando. Cuando usted esté en la eternidad, usted no va a tener esa noción, porque las cosas no se van a acabar. Por eso es que el Señor, las cosas que dice claramente, son finales y firmes, porque para Él no cambian, son eternas. Por eso dice la palabra: buscar las cosas de arriba, dice Pablo a nosotros en Colosenses, porque allá, ¿verdad?, es que estamos escondidos con Cristo en Dios. Amén. Dice: cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, cuando Él venga por su iglesia, nosotros también vamos a ser manifestados con Él en gloria, refiriéndonos a la eternidad.
Allá en la eternidad, nada cambia, todo es firme. Pero aquí también hay eternidad. Cuando Dios le ha revelado a su Hijo, las cosas son finales y firmes. Amén. Ahora, el otro subtema, y lo vamos a tratar de manera rápida, él dice, y como sabemos que tenemos vida eterna, dice en el 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Y confianza, la traducción más propia, es arrojo. ¿Sí saben lo que es un arrojo? Valentía. Coraje, pero no coraje, porque en Puerto Rico tengo coraje contigo. Lo usamos mal. ¿Okay? La palabra coraje, igual que la palabra humildad muchas veces. Coraje. Valientemente podemos pararnos delante de Él. Tenemos esta confianza segura delante de Él, que si pedimos alguna cosa según su voluntad, Él nos oye. Amén. No es la única porción de la Biblia que habla de él, donde podemos confiar que tenemos que, por eso es que usted pide en el nombre, ¿verdad? Lo habíamos dicho, cuando usted pide algo en el nombre del Señor Jesús, no es que esas son las últimas palabras de la oración. Usted no tiene ni que decir esas palabras en la oración, porque toda la oración tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, como si el Señor Jesús le estuviera pidiendo al Padre. Eso es lo que quiere decir. ¿No? Cuando usted piensa así, dice, wow, pero eso modifica un montón de cosas y la forma en que yo pediría, ¿verdad que sí? Pues es que es así mismo. Dice claramente, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye, no que nos percibe, Él oye todo. Oye en el sentido de recibir nuestra petición, como para accionar en ella. O sea, que si usted pide algo que no está según su voluntad, Él percibe su petición, pero Él no actúa sobre ella. Es lo que quiere decir aquí. Ahora, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, según su voluntad, ya bien, sabemos, otra vez la misma palabra, oídos. Estamos seguros de que las peticiones que le hicimos, las tenemos. Y aquí está el sentido de eternidad también. Para el Señor, las peticiones que Él le va a contestar a usted, es como si ya las hubiera contestado según Él. Usted no las ha sentido todavía, pero para Él sabe todas las cosas respecto a usted. Lo que va a contestar y lo que no va a contestar también. Lo que le va a pasar. El día que usted va a fallecer, todas las cosas que van a pasar acerca de ti, desde aquí hasta el día que tú estés en la eternidad, Él las conoce todas, todas. Para Él, como si hubieran pasado ya, porque ya están finales y firmes con Él. Ahora, si usted sabe que usted pidió según la voluntad de Dios, y aquí está el asunto, ¿cómo usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Recuerda que en una ocasión estuvimos predicando sobre esto, ¿verdad? Ilustrando todo ello. Una contestación general, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios? Dios devuelve su voluntad aquí. En sentido general, podemos conocer qué cosas a Dios le agradan, qué cosas a Dios no le agradan, qué cosas a Dios le honran y qué cosas a Dios no le honran, según su palabra. Pero respecto específico a mi vida, diría alguno, pues para eso Él nos ha dado su Espíritu Santo, precisamente, para guiarnos en el día a día, en el palabra a palabra, decisión a decisión. Para eso es que Él vive en ti. Amén. Para eso fue que nos fue dado la presencia de Dios mismo en nosotros. Ahora, pudiéramos ir en contra de lo que el Espíritu nos dice. Eso también lo dice la Biblia. No contristéis al Espíritu. En otras palabras, yéndole en contra al consejo que Él te da directamente de Dios. Pero si nosotros, el argumento que está haciendo Juan es que si nosotros pedimos según el Espíritu mismo nos confirma que es la voluntad de Dios, pedimos, estamos seguros, tenemos que estar seguros que esa petición Dios la va a contestar. ¿Por qué? Porque es exactamente lo mismo que Él hubiera hecho y Él hubiera pedido. Nos escuchó pedirlo, pero para Él era hecho ya. Eso es lo que está diciendo Juan. Entonces dice, ahora, verso 16, hasta ahí estamos claros. El verso 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte,
y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay un pecado de muerte, hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Las personas le han dado mucha vuelta. ¿Cuál será ese pecado? Primero, la parte importante dice, no dice el pecado de muerte, ni un pecado de muerte. O sea, solamente dice pecado de muerte. En términos generales. No dice que hay uno, no dice que es uno en específico. ¿Ok? Muchas personas piensan que podría referirse a lo que dice en 1 Corintios 11:30. ¿Se acuerdan? Cuando tomamos de la cena del Señor indignamente, Pablo argumenta que muchos allá en Corinto, por tomarla indignamente, sin discernir el cuerpo, la sangre de Jesús, habían muerto ya. Dios se los había llevado. Eso podría ser una posibilidad. Hay otros que piensan que el pecado, vamos a decir así, de muerte es cuando alguien comete homicidio. ¿Okay? Porque al tomar la vida de otra persona sobre la cual no tenemos derecho, estamos impersonando a Dios y violando algo esencial de parte del Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos ya derecho a vivir. Y ese es el argumento de la pena de muerte y demás otras cosas, ¿verdad? Muchos piensan que es cuando alguien comete homicidio. Otros piensan que el pecado al que se refiere aquí es a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Cualquier blasfemia, dijo el Señor, que hagan contra mí, les será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada ni en este siglo ni en el eterno tampoco. ¿Qué era el pecado imperdonable? Ver que Dios estaba haciendo maravillas y prodigios y decir que no era Dios, que era el diablo. ¿Recuerdan aquella ocasión? Esto no es, este saca demonios, dijeron de Cristo, pero no es por el poder de Dios, sino por Belcebú, sabiendo que no era Belcebú. Ahí es que está el asunto. Sabiendo que era el poder de Dios, pero como ellos no les daba la gana de creer en el testimonio que Dios había dado acerca de su hijo, aquí está el asunto. Pues muchos piensan que puede ser ese pecado. Otros dicen, puede ser una forma especial de pecado, como el que cometió Moisés o Aarón. Moisés deshonró al Señor y le dijo, no entrarás en la tierra, sino que morirás sobre el monte. Y allí murió. Ananías y Zafira también. Muchos dicen, puede ser que ese haya sido el pecado de muerte. Pero yo pienso que en estos tiempos que estamos viviendo, especialmente los tiempos de Juan para acá, son tiempos de apostasía. Dice que Cristo no va a venir antes que venga la apostasía. La apostasía tiene que venir primero. ¿Qué es apostasía? La palabra apostasía, de hecho apostasía es así mismo en griego, es cuando alguien se desgaja. O sea, cuando hay un árbol que tiene muchas ramas, y una rama se parte y se va. Desgajarse del árbol. O sea, que antes estaba en el árbol, pero ya no está en el árbol. ¿A qué árbol se refiere? Se refiere a la fe. Pero nosotros hemos dicho con claridad que cuando usted es de Cristo, usted es de Cristo. Y a Cristo nadie le quita las cosas. Cristo no la deja ir tampoco. Esa es la parte importante. Que Cristo murió por nosotros y al creer en Él, sabemos que tenemos vida eterna. Ahora, la Biblia también nos habla, y en muchas cosas tenemos que reconocer que es misterio en el sentido, porque partes que no entendemos de lo que es un misterio, que Dios nos la ha revelado. Esta noción real de que hay algunos que profesan ser de Cristo, hay algunos que dicen andar con Cristo, hay algunos que dicen testificar de Cristo. Es más, hay algunos, narrados mismos por el mismo Señor, que decían echar fuera demonios por el poder de Cristo y de hacer milagros por el poder de Cristo. Pero Cristo al final le dice, apártense de mí porque yo no sé quiénes son ustedes. Y uno dice, pero ¿y cómo será posible? Porque uno siempre gravita hacia ver cosas que confirmen que alguien es de Cristo. Y se anclan, dice, por sus frutos los conoceremos. Pues, caramba, con todo ese montón de frutos, tiene, oiga, hay que estar el problema, tiene que ser de Cristo. Pero no tiene que ser
apostasía que estamos viviendo, de engaño, del poder del diablo, obrando para engañar, no solamente a los que se engañan a sí mismos pensando que son de Cristo, sin haber creído en Cristo, haciendo que han creído. Esa es la otra cosa. Oye, hacen creer con el mejor de todos, que todo el mundo muchas veces se come el cuento, pero el que no se come el cuento, porque no hay forma de, es el Señor. El Señor sabe y conoce tu corazón. Es un misterio. Una de las cosas que sabemos de este misterio, que está creciendo cada día más y más y más y más y más. La palabra del Señor nos habla tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que justo antes de que Cristo venga, esto va a ser un despegote, y la gente no sabe ni en qué han creído, y un revolú, y a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, y Cristo va a hacer muchas cosas para muchos. Por eso que muchas veces hemos dicho, ¿usted ha creído en Cristo o en Cristo? Hay muchas personas que tienen muchos crestos, pero solamente hay un Cristo. Y hay muchos cristianos, pero bien pocos cristianos. ¿Ok? ¿Verdad que son igual? Si te lo dice bien rápido, cristiano, así igual, no mismo. Cristo. Yo digo, Cristo es la vida de chocolate esa que venden. Muchas veces la gente confunde una cosa con la otra para su perdición. Por eso es que aquí Juan dice el punto. Esto es claro. El testimonio que Dios dio es acerca de Cristo Jesús, su Hijo. Fuera de Él no hay salvación, como dijo Pedro. Y solo en Él hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Le dijo que. Y Juan está diciendo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Volviendo al pecado, ¿qué pecado es? Yo pienso que es, en los tiempos, como estamos viendo, el pecado de apostasía. De hecho, si usted va a Hebreos 6, las personas a veces dicen, oye, ¿qué es esta confusión? Esta parte de la confusión, la parte difícil que está en Hebreos 6, 4 al 6. Dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, apostataron. Es imposible de que sean renovados para arrepentimiento, porque implicaría crucificar de nuevo para sí mismos, solamente para ellos, al Hijo de Dios, y exponiéndole al vituperio de la cruz otra vez. No dice, guau, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir ahí eso mismo? Quiere decir que hay personas que han endurecido tanto su corazón jugando a ser creyentes, que no hay, suena fuerte, ¿verdad? Que no hay chance. Le da uno un miedo, ¿verdad que sí? Yo le digo eso, me da un miedo, pero un buen miedo. ¿Estamos caminando con Cristo Jesús? ¿O estamos haciendo qué hacemos con Cristo Jesús? Uno sabe claramente cuando uno es de Dios. El Espíritu mismo le da testimonio a su Espíritu de que usted es hijo de Dios. Amén. Por eso está claro, por eso es que yo pienso, ¿verdad? Puede ser que las otras opiniones estén claras también, estén correctas. Yo pienso que como no dice un pecado, ni el pecado, dice pecado de muerte, esto. El Señor no nos dice que no pidamos, pero nos dice, Juan nos recomienda, dice, yo no estoy diciendo que pidamos, yo no estoy diciendo que se pida, pero tampoco estoy diciendo que no se pida. Pero lo que implica con esto es que aquellos que andan en apostasía están confundidos irremediablemente. No sé si usted ha visto, que yo he conocido personas que andan de un error y de momento cambian para otro error. Y de momento cambian a otro error más. Si usted lo busca y hace el rastreo, se da cuenta que los que andan en un error empezaron en un error también y siguen, confirmando esto que estamos diciendo. Pero para resumir, el argumento que está haciendo Juan no es tanto, ¿verdad? Aunque sí es importante, que hay un pecado que es de muerte. Dice, ¿por qué Juan está trayendo ese punto aquí? Si acaba de decir que estamos seguros en Cristo, y si no estás en Cristo no estás seguro.
es precisamente por ello. ¿Okay? Y ata en el contexto por el cual él está explicando esto. La única forma como usted ata una cosa, esta explicación de ese pecado imperdonable, amén, el pecado imperdonable, es cuando usted no ha creído en Cristo Jesús. Muchas personas piensan que se puede creer en cualquier cosa, pero la palabra del Señor es clara. El que no cree a Cristo le está diciendo embustero al Padre. Dice, yo no voy a creer lo que tú me dijiste, yo voy a creer a cualquier otra cosa que me diga la gente por acá, o cualquier otro cuento, pero ese no te lo voy a creer. Pues ahí no hay salvación, amén. No hay relación con Dios. El argumento que hace Juan es que, oye, qué triste, mas sin embargo tú le crees a este, pero a Dios no le quieres creer. Y lo que dice es, aquellos que sirven a Dios, que son de Dios, están seguros. Tenemos vida eterna, completamente seguros. Tan seguros que si pedimos según lo que Dios nos ponga en el corazón, aún esas peticiones Dios las contesta. Amén. Bendito sea el Señor. Y nos aclara, según el contexto, muchos que podrían pensar, ¿verdad?, que están caminando en buen camino, pero su camino, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Parece bonito, pero al final es camino de muerte. ¿Por qué? Porque solamente hay un camino. Solamente es a través de Cristo Jesús. Entonces, vamos a estar de pie. El Señor es bueno, hermano. Padre Santo, ahora te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos da de haber podido considerar tu palabra santa. Y gracias por ella, mi Señor. Te pido ahora, Señor, que la bendiga en nuestro corazón, Padre, y que en esta hora todos estemos claros, Señor, en quién hemos creído. Si alguno de nosotros no estuviera claro en quién hemos creído, si no hemos creído en Cristo, que hoy sea el día que creamos en ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Aclara, Señor, las mentes, quita las preocupaciones y las distracciones, Padre Santo, y que tú, Señor, ministres a cada corazón en esta hora, Padre. Te doy gracias, mi Señor Jesús. Te pedimos tu bendición por el resto del servicio, Padre, porque todo es para ti, Señor, en esta mañana. Te pedimos tu bendición ahora por la escuela bíblica, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.